Audio Jungle. Audio Jungle. El derecho encuentra su razón de ser en la gran cantidad de actos derivados del tráfico jurídico o internacional que día a día se concretan entre personas físicas y morales de diversos estados y que acarrean la convergencia de más de un ordenamiento legal, susceptible de ser aplicado a los efectos jurídicos de dichos actos. El derecho internacional privado surge de la división del mundo en múltiples sistemas jurídicos, cada uno de ellos susceptible de aplicación a los efectos jurídicos de los diversos actos que tienen lugar en la esfera de las relaciones jurídicas internacionales entre particulares. Ello se traduce en la necesidad, tanto del individuo interesado en que su accionar internacional tenga las consecuencias jurídicas esperadas, como del órgano judicial encargado de validar o hacer cumplir dicho accionar, de identificar el derecho aplicable a tal relación jurídica, derecho aplicable que puede ser el del lugar del foro, lugar donde se encuentra el órgano judicial encargado de conocer del acto jurídico en cuestión, el de la nacionalidad o domicilio de los individuos involucrados, el del lugar donde se celebró el contrato que dio vida al acto jurídico, entre otros. Primero entraremos a explicar qué se entiende por ley o norma extranjera. Aquí hay que decir que es aquella regla o derecho o disposición de carácter general, abstracto y permanente que ha sido generalmente creada por el legislador extranjero o por un organismo internacional para regular los comportamientos sociales, económicos o políticos en un determinado estado o territorio. La aplicación de la ley extranjera se presenta básicamente en el desarrollo de la etapa probatoria de un proceso. En este caso, la misma puede ser aportada como una prueba en sí misma, es decir, cuando una de las partes la adjunta al proceso o cuando es requerida por el juez para no incurrir en una denegación de justicia. Por eso hay que entrar a explicar que esta la encontramos en el título 13 del Código de Procedimiento Civil colombiano, relativo al tema de pruebas, que trata aún el artículo 188 relativo a las normas jurídicas de alcance no nacional y las leyes extranjeras que pretendan ser aportadas en un proceso en Colombia para que se les efectúe el respectivo reconocimiento y valoración. Esto dando el caso que es una prueba dentro del litigio. En la aplicación de la ley o norma extranjera, por orden de las normas internas del derecho internacional privado, se designa que la ley que se estima más apropiada para resolver la cuestión propuesta ante el juez o tribunal competente. Es de ahí que la aplicación de una ley o una norma extranjera puede ser comandada por las normas internas del derecho internacional privado, las cuales establecen el derecho aplicable a una cuestión dada, pudiéndose presentar en el caso en que dicha ley o norma sea diferente o no permanezca al derecho internacional del país de donde se solicita. La ley extranjera para abordar el caso en cuestión se está cumpliendo de una manera indirecta, la voluntad del legislador prescrita por su propia ley, y resolverlo la de que el país designe un punto de conexión. Un ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, el cual otorga competencia indirecta a un derecho extranjero, ello como consecuencia de la competencia que le brinda el mismo a un tribunal extranjero. Este deberá aplicar sus normas de derecho internacional privado, las cuales en última instancia son las que determinará la ley competente, que en este caso podría ser su ley interna o una ley extranjera. Todo esto lo podemos evidenciar en los siguientes enunciados. En cuanto al artículo 23, las reglas generales y la competencia territorial se determinará por las siguientes reglas, abarcando la aplicación obviamente de la ley extranjera en Colombia. En los procesos contenciosos, salvo disposición, la ley en contrario es competente el juez del domicilio del demandado. Si éste tiene varios, cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de. Bueno, respecto a qué fue lo que me llamó más la atención del derecho internacional privado, puedo decir que
el ser una rama que apenas está en elaboración, así sea que sus inicios haya tenido en el siglo XII, y con positivistas y todo esto en el siglo XIX, XV, XX, es increíble como la finalidad de esta no es igual a la de las otras ramas ni similar, sino que esta busca la ley aplicable al caso, mas no busca la solución de conflictos con sus propias regulaciones. Además de eso, me parece impactante el saber que el derecho internacional privado, aunque cuente con un proceso de elaboración corto en relación a las demás ramas, haya sido nacido desde el Código de Napoleón y no haya sido desde un acuerdo entre los estados. Además de eso, al compararlo con el derecho interno privado de cualquier estado, podemos decir que el derecho internacional privado no regula de una manera sustancial, sino de una manera indirecta, como lo venía mencionando, al ser su objetivo, su finalidad, no dar la solución al conflicto, sino decir qué ley puede ser la adecuada en el caso en mención. El derecho internacional privado se encarga de conflictos, de relaciones o de adversidades que puedan ocurrir desde que el ciudadano o la persona salga a la frontera. Y es ahí donde el derecho internacional interno deberá entonces adecuarse a sí mismo y adecuar su regulación para poder dar fin a esta controversia. También analizamos la competencia por razón del territorio. En el artículo 23, las reglas generales, la competencia territorial se determina por las siguientes. Primero, en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandante. Si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a discreción del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, en caso en el cual será competente el juez de este. Segunda, si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su residencia. Y si tampoco tiene residencia en el país, entonces el domicilio del demandante. Tercero, siendo dos o más los demandados, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos, a elección, por supuesto, del demandante. Cuarto, en los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de matrimonio civil, separación de bienes, liquidación de sociedad conyugal, pérdida de suspensión o la patria potestad, o impugnación incluso de la paternidad legítima, y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a los de nulidad y divorcio, y separación de cuerpos de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve. Quinto, de los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes a elección del demandante el juez del lugar de su cumplimiento y el de domicilio del demandado. Para efectos judiciales, la estipulación de domicilio contractual se tendrá por no escrita. Sexto, en los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades y en los que se susciten por controversias entre los socios en razón de la sociedad, aún después de su liquidación es competente el juez de domicilio principal de la sociedad. Ahora bien, lo que más me llamó la atención del derecho internacional privado es que en el numeral 7 se abarca los procesos contra una sociedad que es competente del juez de su domicilio principal, pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes los jueces a prevención del juez. Octavo, en los procesos por responsabilidad extracontractual será también competente el juez que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho. Numeral 9. En los procesos en los que se ejerciten derechos reales, será competente también el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, es decir, la demanda que verse sobre uno o varios inmuebles situados en distintas jurisdicciones territoriales podrá intentarse ante el juez de cualquiera de ellas.
por supuesto, a elección del demandante. Yo considero que la clase internacional privado es importante por muchos aspectos, debido a que el mundo tiende cada vez más a realizar negocios jurídicos, contratos, sean civiles, sean mercantiles, con gente de otras partes del mundo, esto por la globalización. Es necesario tener regulaciones en los ordenamientos jurídicos internos de cada estado sobre los factores para limitar la competencia. Esto es, qué juez es competente y en qué lugar si dos sujetos de derecho internacional privado tienen un conflicto generado ya sea por un negocio civil o por un negocio mercantil. Entonces, pienso que es importante estudiar las leyes que rigen en nuestro ordenamiento jurídico colombiano frente a en qué momento va a ser competente el juez colombiano o juez del domicilio o en qué momento será competente el juez extranjero, teniendo en cuenta que hay principios que dicen que el contrato es ley para las partes. Estos pueden determinar ya en su contrato quién será el juez competente. Sin embargo, cuando esto no se establezca, es necesario saber qué criterios se deben tener en cuenta sobre un determinado negocio jurídico que puede acarrear eventuales problemas, como por ejemplo la naturaleza del contrato, como por ejemplo la naturaleza de los sujetos, porque hay relaciones que no se van a llevar a cabo por el ordenamiento jurídico que regula el derecho internacional privado, sino por el derecho internacional público. Ahora hay que tener en cuenta que todos los sujetos pueden acatar las leyes de su país y deben más bien acatar las leyes de su país, pero sin desconocer las regulaciones que pueden regir o regular a los sujetos de otra nacionalidad. Audio Jungle. Audio Jungle.